Y ahora nos vamos a la brújula de la economía, pero antes me van a permitir mis compañeros de esta noche, que son Jesús Ribasés. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me vais a permitir un par de cosas más. Primero, atender a lo que en estos momentos pues tienen encima centenares de miles de ciudadanos españoles que regresan en los líos del tráfico. Muchos, seguro que muchos nos están escuchando regresando de los lugares donde han pasado el puente. Para ellos y para todos los demás, pues la información de tráfico en estos momentos, según los datos que nos ofrece ya la DGT. Marina Martín, muy buenas noches, Marina. Buenas noches. En Barcelona está cortada la C58 en Torre Baró en sentido entrada por accidente. Además, pendientes de otros dos accidentes, uno en Pontevedra en la A52 en Porriño hacia Vigo y otro en Tarragona en la AP7 en La Ampolla en dirección Barcelona. Además, van a encontrar tráfico lento en Castellón, en la A23 en Segorbe, sentido Valencia. En el resto de carreteras ya se ha normalizado la situación y se circula con normalidad. Y el otro asunto que tiene que ver con esta casa. Esta tarde, en la medida en que esta casa forma parte de del más importante grupo editorial español, esta tarde se ha inaugurado, que es Planeta, se ha inaugurado la Feria Internacional del Libro, promovida por la Federación de Gremios de Editores de España. Una buena cita para seguir dando a conocer nuestra literatura en otros mercados. Diana Rodríguez, muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches. Puesta de largo de la industria de los libros en la Feria Liber 2021, que se acaba de inaugurar y que ya le ha puesto deberes al Gobierno. Un gran pacto social por la lectura que dure en el tiempo, que fomente el hábito entre los españoles y que mejore la comprensión lectora. Y es que nuestro país, según ha explicado Patrici Tichis, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, está a la cola de Europa en comprensión lectora y todavía hay un tercio de la población que no coge un libro pese a los buenos datos cosechados durante el confinamiento. Un pacto que incluya un plan estratégico estructurado, que concrete fechas, acciones, que comprometa inversiones y también recursos públicos y que nos permita avanzar a velocidad de crucero y no a trompicones en la mejora de dos indicadores, el número de lectores y la comprensión lectora. El ministro de Cultura se ha sumado a ese deseo de los editores españoles, se ha comprometido a impulsar ese pacto social por la lectura y ha destacado la importancia del recién anunciado bono cultural para los chavales de 18 años, con el que también ha recordado podrán comprar libros. Palabras de Miquel Iceta, que ha presidido el acto de inauguración de la Feria Internacional del Libro de IFEMA. Miren, no es un chiste. El libro va a estar en el bono cultural. Los jóvenes de 18 años van a poder comprar libros, si así lo desean, con el bono cultural. El bono cultural pretende ayudar a los hábitos de consumo cultural, pero pretende sobre todo reconciliar a la sociedad española con su petróleo. Tras el acto se ha procedido a la entrega de los premios Liber 2021, que reconocen a quienes fomentan la lectura desde todos los ámbitos. Por ejemplo, al escritor y poeta Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras Españolas en 2019, a la Biblioteca de Navarra y sus 150 años de historia, o a la Librería Balmes de Barcelona, que es la librería religiosa más importante de Cataluña. Bueno, pues para puesta de largo, la del viernes, el próximo viernes, en que en una cena en Barcelona se falla el premio Planeta de Literatura. Son las 8:11, 9:11, 8:11 en Canarias. Estamos con la cabeza muy en La Palma, en la isla de La Palma, a donde regresaremos dentro de unos minutos. Decía, son las 9:11 y 12, 8:12 en Canarias, un poquito de compra y nos vamos enseguida a las cuestiones de tertulia hoy con Jesús Ribasés y Carlos Segovia. Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero. En el teléfono de la esperanza llevamos 50 años al lado de quienes pasan por momentos difíciles. Si lo necesitas, llama al 717-003-717 y te ayudaremos a recuperar la confianza en ti mismo. Recuerda, 717-003-717. Con la colaboración de Atresmedia. ¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois Enisables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo Enisa desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España. Si crees que él, ella, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowy. Llega la mejor tarifa de Lowy con fibra de la buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowy.es o llama gratis al 1456. Lowy. Simple. Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es. Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria. Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones, sin desplazamientos ni esperas, cuando lo necesite. Tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. Estoy viendo una cosa aquí, claro, hoy es el Día de Fiesta Nacional, la jornada de las Fuerzas Armadas, y yo no, hasta que me ha llamado la atención sobre ello Carlos Segovia, no me había puesto a mirar cómo el gobierno parece camuflar, pero lo ha hecho siempre, los gastos militares o el aumento de los gastos militares en el proyecto de presupuestos. Nunca habla de ellos y en esta ocasión suben, corregidme si tenéis el dato y me equivoco, entre un 4 y un 7%. Carlos, ¿es así? Más es casi un 8%. Casi un 8%. Y en el caso es casi un 8%. Sí, cerca de 10.000 millones de euros es lo que tendrá que explicar mañana la ministra de Hacienda al presentar los presupuestos en el Congreso, aunque ya pronosticó que lo hará con, en fin, camuflándolo, como tú decías. Es que sí, el gobierno lo hace con sordina, pero va a aumentar eso, un 8%, los gastos de defensa en 2022 y las compras de armamento casi un 22%. Yo creo que es lógico que lo haga por los compromisos internacionales que tiene España y por las necesidades de defensa, pero ¿quién lo iba a decir de un gobierno de coalición con Podemos? Bueno, supongo que Podemos tendrá esta información, claro. Bueno, a lo mejor no se han enterado. Sí, lo ha aprobado ya. Bueno, pero a lo mejor no se ha enterado, Carlos. Tú sabes que la lectura de los presupuestos es una lectura ardua y laboriosa, no es una cosa de fin de semana. Entonces, oye, a lo mejor alguno no lo ha visto. No se hace en el Consejo de Ministros como en los notarios que te leen rápidamente el texto. No, pero vamos a ver que lo de los presupuestos es una cosa inabarcable. Es decir, son millones de tomos y miles de páginas. En el Consejo de Ministros ven un mini resumen del resumen. Entonces ahí dicen, se aprueba y se acabó, y se creen todos lo que dicen el resto de ministros y sobre todo lo que dice la ministra de Hacienda, porque es que si no además sería imposible, porque es que o sea, simplemente debatir eso en el Consejo de Ministros, estarían 3 meses. Pero hasta ahora nada se ha dicho del aumento en el presupuesto de defensa. Pues porque nadie se ha fijado en ello. Habrá sido Carlos el que se ha fijado. Yo tengo que reconocer que no me había fijado, pero luego ahora lo miraré. Pero es que cuesta porque un 9,4, efectivamente, estoy viendo aquí un 9,4. Sí. Y es que, claro, el gobierno ni una línea en la nota de prensa de presentación cuando dijo que era el mayor gasto social de la historia. Pero, en fin, es llamativo, para que se hagan idea los oyentes, es el doble del Ministerio de Educación lo que va a presupuestar para defensa el año que viene el gobierno de coalición, o 10 veces más que para el de cultura. Insisto que tiene su lógica y además son competencias, por supuesto, no transferidas a las comunidades autónomas. Pero se nota y queda claro que cuando Pedro Sánchez dijo aquello de yo suprimiría el Ministerio de Defensa, lo dijo en broma, lo está potenciando. Ya, bueno, pues ahí queda el dato, y mañana, en efecto, cuando llegan mañana o el jueves los presupuestos al Congreso. Mañana. Pues mañana cuando lleguen, supongo que después de este toque de atención y otros que quizá den otros compañeros, a lo mejor Carlos mañana en su periódico, en El Mundo, pues alguien le preguntará a la ministra, oiga, ¿y eso de un 9% de aumento en gastos de defensa por parte del gobierno cuyo presidente dijo que suprimiría el ministerio? Bueno, tendrá que explicar muchas más cosas, porque hombre, si solo fuera esto, pero es que este es un tema muy sensible para la parte de Podemos del bigobierno, muy sensible.
Sí, efectivamente, yo no lo dudo, pero digo que si puestos a explicar, tendrá que explicar muchas cosas, y me da la sensación, por lo que he oído y por lo que sé del calendario de los horarios, que va a explicar poco y deprisa. Ya. Eso es. Bueno, oye, vamos con lo del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que vamos a crecer menos, un 5,7%. Con 5% por culpa de la inflación, pero también por algo que hemos hablado aquí muchas veces y que nos preocupa. Por lo menos a todos los compañeros de tertulia a quienes se lo he planteado, les ha parecido que esa era compartíamos esa impresión. La falta de materias primas que hacen falta para fabricar muchos bienes. Hay muchos atascos en muchos ámbitos. Empresas en las que faltan trabajadores, hay sectores en los que tampoco hay mano de obra suficiente, hay materias primas que faltan para fabricar bienes. El Fondo Monetario Internacional, ya digo, confirma que este año crecemos menos, pero el año que viene la cosa pinta mejor. Caridad García, buenas noches. Buenas noches. La crisis en las cadenas de suministro y la inflación están empañando la recuperación mundial. El Fondo Monetario recorta el crecimiento previsto para este año en 1/10 por el desabastecimiento de materias primas y por la escalada de precios. La directora de estudios del Fondo Monetario asegura que este último es un riesgo importante que todavía va a seguir presente. Lo que esperamos es que la inflación alta persista hasta el próximo año, pero a partir de entonces debería volver a sus niveles normales. Para mediados de 2022, el fondo estima que la inflación se sitúe ya en el entorno del 1,6%, aunque asegura que los bancos centrales deben estar preparados para actuar si fuera necesario. La política monetaria tiene que mantener el equilibrio entre controlar la inflación y sus riesgos financieros mientras incentivamos la recuperación. Los mismos argumentos sirven para explicar el recorte que sufren las perspectivas de nuestro país. España va a crecer medio punto menos de lo previsto este año, 5,7%, y 8 décimas menos de lo que dice el Gobierno. Aunque en 2022 la remontada se acelera. El PIB aumentará en 6 décimas hasta el 6,4%, el mayor ritmo de toda la zona euro. Con esta última parte se queda el Gobierno español. En un tuit, el secretario de Estado de Economía asegura que estas cifras confirman que la recuperación va de menos a más. Bueno, el Fondo Monetario Internacional no es el único organismo internacional que ha corregido sus previsiones a la baja. También lo ha hecho la OCDE, que considera que hay ciertos factores que están provocando que la economía no crezca tanto como se esperaba. Un poco todo esto que estamos comentando, ¿no? Factores a nivel mundial que, obviamente, también afectan a España. Corresponsal en París, que es donde está la sede de la OCDE, Álvaro del Río. En sus perspectivas de mediados de septiembre, la OCDE revisaba al alza las previsiones de crecimiento para España hasta el 6,8% este año, y lo que hoy ha dicho la organización es que ese crecimiento de la actividad, ese ritmo, va a moderarse en los próximos meses debido al impacto de los precios de la energía, fundamentalmente, ligera ralentización que afecta no solo a nuestra economía, sino que está en línea con la del resto de países de la Unión Europea y con Estados Unidos. Así lo anticipa la OCDE a la luz de los indicadores compuestos que ha publicado y en los que se analiza una serie de variables que permiten identificar cambios de tendencia o inflexiones en el ciclo económico a entre 6 y 9 meses vista, y las señales no son todo lo optimistas que cabría esperar. Respecto al valor de referencia, que se sitúa en 100, España, según los últimos datos disponibles, que son los del mes de agosto, ha registrado una tímida subida intermensual de 3 décimas, pasando de 100,3 a 100,6 puntos, de lo que se deduce esa moderación en la actividad, un aumento que es ligeramente superior al de la media de los socios de la Unión. Las dos principales economías, Estados Unidos y China, mantienen respectivamente una tendencia moderada y estable, también influidas por la inflación persistente y el precio de la energía. Bueno, estamos otra vez con el precio de la energía. Vamos a ver, Bruselas creo que mañana da a conocer un documento con las medidas para rebajar el precio de la luz a nivel comunitario. No sé si lo conseguirá, pero esto nos está haciendo mucho daño a todos. Qué obviedad he dicho, ¿no? Y que me imagino que no se puede hacer mucho más comentario. Ahí están las cifras, ahí están las quejas y ahí está una realidad difícilmente cuestionable. Bueno, yo creo que hemos dicho aquí ya en alguna ocasión que estamos posiblemente en medio o al principio de una nueva crisis energética. Una crisis energética que ha venido para quedarse una temporada por lo menos. Hoy el precio del petróleo volvía a subir y el barril el conocido como el Texas estaba rondando los $100. Vamos a ver, no es el gas, es por derivación la electricidad, es el petróleo, es el carbón, que se está utilizando en muchas partes. En Francia la cosa lo ven tan negro que Macron ha dicho que van a invertir 1.000 millones más en desarrollar y en mantener más centrales nucleares. Y vamos a ver,
las cosas son como son y tenemos que aceptarlas como son, porque si no es hacernos trampas en el solitario. Que no nos gusta, es cierto. Que es una situación complicada, es cierto. Bueno, pues intentemos poner las medidas, pero no pensemos que es una cosa que de repente se va a ir igual que ha venido. Pues probablemente ha venido para quedarse una temporada, habrá que tomar medidas y habrá que afrontarlo como lo que es una crisis, yo creo que ya global. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Eso es, sí, el gobierno está más esperando como agua de mayo estas indicaciones de la Comisión, pero como bien dice Jesús, pues, en fin, esto en Europa lleva muchísimo tiempo cambiar un modelo de mercado como el que hay ahora. ¿Por qué digo que está esperando como agua de mayo? Porque yo creo que el gobierno necesita sacar la pata de la chapuza de decreto que va a convalidar precisamente el jueves, que ya recordemos que intenta bajar el recibo de la luz, pero de paso intentando dar un sablazo a las eléctricas que ha terminado siendo contraproducente, porque estamos viendo que en determinadas horas del día energía eólica, o sea, es decir, energía renovable, la que se supone que el gobierno quiere proteger, se desconecta del sistema porque el impuesto que le ha metido el gobierno le hace irrentable, y estamos comprando energía térmica, o sea, carbón de Marruecos y energía nuclear de Francia. O sea, haciéndonos más dependientes. Yo creo que el gobierno es consciente, pero, en fin, es muy difícil cambiar un decreto, nada más firmarlo, y le puede venir bien a cualquier indicación de Bruselas y que le sirva de excusa para corregir el tiro, que ha sido lamentable. Oye, hablando de Bruselas, empieza a agitarse el panorama económico por lo que ha dicho David Frost, el secretario de Estado británico para el Brexit, en Lisboa, que ha dicho que hay que revisar el tratado, las condiciones de Brexit que pactaron entre el Reino Unido, Boris Johnson, y la Unión Europea en lo referido al pacto para Irlanda del Norte. O sea, ahora piden revisarlo. Eso puede afectar, amenazan además con una guerra económica. Es decir, no sé si el pequeño se pone chulo ante el grande y dice, oye, que te voy a... Pero el caso es que eso amenaza, me parece, gravemente las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Vosotros tenéis más información o algún comentario que hacer sobre el particular, Carlos? Bueno, yo creo, hace ya meses que está intentando eso el gobierno británico, lo está haciendo en la práctica, saltándose el acuerdo, en fin, un comportamiento aberrante por parte del gobierno británico. Yo creo que ha colmado la paciencia de Bruselas, y va a ser muy difícil que se renegocie, porque es que además es muy importante para Irlanda. Si se renegocia, desde luego no será a favor del Reino Unido, sino a favor de Irlanda, que es un socio de la Unión Europea. Yo creo que las mentiras del populismo del Brexit pues van aflorando cada 2 por 3. Hemos visto lo de las gasolinas, estamos viendo en fin, un montón de problemas en la economía británica. Y este es uno más. Recordemos que este protocolo es poner fronteras dentro del propio país de Reino Unido. O sea, fijaos lo que ha llegado a hacer el gobierno británico. Se supone que con este acuerdo no pueden transitar libremente mercancías de Irlanda del Norte hacia Escocia o hacia el resto del país. En fin, yo comprendo que es una grave derrota para el gobierno británico haber firmado eso, pero es que lo tuvo que firmar, e intentar cambiarlo pues es demasiado osado, y se está metiendo en cada vez una dinámica cada vez peor de falta de credibilidad este gobierno de Boris Johnson. Oye, Jesús, ¿puede ser una forma de agitar el panorama para que los británicos reorienten la atención a la hora de responsabilizar a alguien de todo lo que está pasando, y que no sea Boris Johnson, sino que sean los malos de la Unión Europea? Yo creo que es evidente. Yo creo que la posición de hoy, esa bravuconada, responde a que ellos están empezando a comprobar que lo del Brexit, pues mire usted, aquello del paraíso prometido, nada, que están empezando a tener muchos problemas, como decía Carlos, y más problemas que van a tener, porque está las gasolinas, está lo de los camioneros, está el desabastecimiento de cosas habituales, porque nadie quiere ir allí por las condiciones de transporte, ese tipo de cosas. Y entonces ahora dicen, bueno, pues ahora para evitarnos la bronca y evitar los problemas, nosotros hagamos una especie de contraataque diciendo que la culpa de todo la tiene Europa y que estamos mucho mejor con el Brexit. Pero yo creo que es evidente que es una reacción política a un error político descomunal, y que el Reino Unido pagará durante decenios.
Ya que estamos en el punto de mira o en el ámbito donde tenemos en el horizonte inmediato la Unión Europea, la política agraria común, que invita a los agricultores a apostar por sistemas de producción más ecológicos, más sostenibles. Bien, todo bien, hasta ahí. Lo malo es que tienen que ser los propios agricultores los que sufraguen los costes que todo esto implica. Al menos de eso se han quejado hoy en España. Pedro Pablo González nos cuenta. Buenas noches. Mayor peso medioambiental con los ecoesquemas son la estrella del reparto de ayudas de la PAC en nuestro país y es el motivo de discrepancia principal con las organizaciones profesionales agrarias y el que está provocando manifestaciones a nivel local y puede provocar una movilización nacional. De entrada, el ministro de Agricultura, Luis Planas, recuerda el peso de esta partida. En esta PAC, el 40% de los fondos va a estar vinculado como mínimo y directa o indirectamente a la lucha contra el cambio climático y a los objetivos ambientales de preservación de suelo, agua, aire, biodiversidad y paisaje. Los ecoesquemas son pagos anuales directos que se otorgan por hectárea o cabeza de ganado a los agricultores que acepten compromisos medioambientales con prácticas voluntarias que tienen como objetivo incrementar la sostenibilidad de las explotaciones. Y aquí viene el primer problema: no cubre los gastos. Miguel Blanco, secretario general de COAG. Para nosotros los ecoesquemas deberían de tener un carácter incentivador, pero la mayor parte de las medidas tienen un carácter compensatorio, es decir, que se da por hecho que va a tener unos gastos añadidos, se da por hecho que pues va a haber una pérdida de rentas, un lucro cesante que se tiene que compensar. Y deberían ser fáciles de aplicar, sin problemas adicionales para agricultores o ganaderos. Pedro Barato, presidente de Asaja. En el tema de los ecoesquemas tienen que ser fáciles, ágiles, que se puedan cumplir y que no se pierda ni un solo euro en la aplicación de estos ecoesquemas. Y en este capítulo el sector primario teme que pierdan dinero, las producciones serán más costosas y lo más grave, no se va a aplicar los mismos criterios a productos que vienen de fuera de la Unión Europea, sin control fitosanitario que hay aquí y mucho menos con prácticas medioambientales. Bruselas va a aplicar criterios iguales a todos. El sector agrario no lo cree y tiene ya amplios precedentes. Bueno, es verdad, me recuerda ahora, Carlos, que no hemos comentado, hemos escuchado la información, pero no hemos comentado nada de lo del Fondo Monetario Internacional. Tú sí querías comentar algo, ¿no, Carlos? Y seguramente Jesús se ha quedado con ganas también. Sí, por supuesto. Claro, sí, bueno, sí. Disculpadme, porque nos hemos puesto con la crisis energética y nos hemos ido. No, y el Brexit, y claro, no te preocupes que no me extraña, hay tantos temas que es difícil abarcarlos. Desgraciadamente el FMI lo que confirma es la tomadura de pelo de Nadia Calviño de hace unas semanas. Cuando os acordáis desoyó la vicepresidenta la rebaja que hacía ya el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que es lamentable que el FMI no se crea las previsiones del gobierno, y eso que Calviño decía que eran prudentes, bueno, pues las ha rebajado bastante el FMI. No es la primera vez que ocurre, pero es que estaba demasiado cantado esta vez, porque Calviño forzó la máquina sabiendo que el Instituto Nacional de Estadística iba por otro lado. Es lamentable y da una mala imagen exterior de España. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a ver, yo más allá de los datos, es decir, porque al final el FMI también se equivoca mucho y en sus apreciaciones y en sus cálculos, yo creo que lo importante es la tendencia de fondo, y la tendencia de fondo evidentemente es que las previsiones son menores de lo esperado y mucho menores de lo que dice el gobierno, incluso las previsiones del año que viene de crecimiento que son muy optimistas, son muy inferiores a las del gobierno. El gobierno prevé un 7%, el FMI un 6,4%. Pero yo destacaría de todo lo del Fondo Monetario Internacional de hoy, lo que ha dicho y que antes hemos escuchado la economista jefe o la jefe de estudios, que es Rita Gonipad o Gonipad, no sé cómo pronuncia, es una americana de origen indio, que ha advertido sobre los riesgos al alza de la inflación. Que esto empezamos a escucharlo de una forma muy sistemática. Entonces, vamos a ver, ojo, porque cuando se dispara el tema de los precios, generalmente los problemas se acumulan y se convierten en muy importantes. Todos dicen que es una cosa pasajera y temporal, pero bueno, vamos a verlo. Por si acaso hoy, esta señora ya ha dicho que los bancos centrales estén preparados por si acaso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estén preparados para subir los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, pues ya sabemos lo que ocurrirá. Pues que las financiaciones serán mucho más caras, que pagar la deuda será mucho más caro, que conseguir endeudamiento nuevo para países como España que lo necesitan va a ser más complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo
hay, por una parte, la reducción de las previsiones y, por otra parte, las advertencias del fondo, que es una advertencia global y que se une a otras muchas advertencias que está viendo en el mundo. Y que los bancos centrales se han puesto todos de acuerdo en decir que esto es una cosa pasajera, pero se pueden equivocar. Si me permite, Juan Ramón, añadir solo a lo que ha dicho muy bien Jesús Rivas, es otra proyección preocupante para España del FMI, y es que es una recuperación sin apenas creación de empleo. Sí. O sea, pronostica que ni siquiera en 2022 alcanzaremos los niveles de paro previos a la pandemia, que no eran muy buenos, y convierten a España en ya por encima de Grecia, con la peor tasa de paro de la eurozona, incluso de las economías avanzadas. En fin, yo creo que es otro toque de atención que debería obligar a que la reforma laboral que se prepara, pues que sea realmente eficaz para combatir esta lacra que tenemos en la economía española. Es martes, son las 9:34, 8:34 en Canarias. Hablamos de marca personal con el mago. El mago. Luis Ramos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes allá. Harry Potter soy ahora, hombre, pues lo que haga falta. ¿Cómo estás, Juanra? Encantado de saludar. ¿Qué tal día te hace por el DF? Yo vivo en Puebla, vivo al lado, pero vamos, un día fantástico, soleadísimo, como no podía ser de otra manera. Ya hemos pasado lluvias y ahora ya, aquí tenemos una época de lluvias muy marcadas, pero ya superada, ahora solazo. Bueno, tú siempre me haces alguna referencia, alguna cuestión de actualidad y digo, a ver, ¿a qué se va a enganchar hoy? Y a 007. No, hombre, no, 007. Bueno, sí, podemos verlo por ahí también, pero mira, fíjate que la semana pasada... No, pues yo no le llego ni a la suela de los zapatos, ¿eh? Pero mira, que hablábamos la semana pasada, fíjate que hablábamos de WhatsApp que se había caído y todo eso, y hablábamos de Telegram como alternativa, y mencionábamos un tema que merecía que habláramos de él a detalle, que era el marketing de afiliados. Y es el tema que me gustaría que tratáramos hoy, porque hay un tema que tiene cosas muy buenas, pero que también tiene un lado oscuro que vale la pena que señalemos. Si quieres, hablamos de marketing de afiliados, que es un concepto que a lo mejor no le suena tanto por el nombre a la gente, pero que básicamente es comisiones por ventas. O sea, que tú te lleves una comisión al recomendar un producto o servicio. Entonces, imaginemos que estamos creando una marca personal en las redes, que estamos comenzando a tener seguidores y estamos comenzando a crear nuestra marca personal, la gente empieza a confiar en nosotros y en nuestra palabra, y entonces si estás desarrollando una marca, pero a lo mejor no tienes todavía un producto o servicio, o a lo mejor estás desarrollando tu marca y tienes un producto pero quieres ingresos adicionales, esto del marketing de afiliados nos puede ayudar un poquillo. ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué es exactamente ese marketing? ¿Cómo nos podemos aplicar o cómo podemos asomarnos a él? Pues mira, es muy fácil hacerlo. Lo único que necesitamos es eso, crear contenido y tener una audiencia. Que bueno, que se dice fácil, que luego cuesta un poquillo eso. Pero claro, por ejemplo, si nosotros empezamos a construir una audiencia, ¿no? Nuestra marca personal está alrededor de, no sé, a mí me gusta la tecnología, o a mí me gusta la radio, me gustan los micrófonos, o me gustan los videojuegos. Yo puedo recomendar a mi audiencia, de hecho es lo que hace normalmente la gente, recomienda a tu audiencia pues cosas, series de productos que te gustan, y eres honesto explicándolo y recomendando la mejor opción. Pues con eso, simplemente con esas recomendaciones, no solo recomendándolo, sino diciendo a la gente, yo creo que, yo qué sé, un micrófono, yo por ejemplo, que hablo mucho de micrófonos y este tipo de cosas, pues podría decir, mira, el micrófono que yo utilizo para mis podcasts es este y me gusta por esto y por esto, también tengo este otro y este por eso. Y ese tipo de recomendaciones, la gente que te sigue te cree en ti porque se supone que eres una persona honesta, entonces le estás diciendo las cosas que tú crees que son así de verdad. Entonces, si además de hacer eso le dices a la gente, y si quieres comprar este micrófono o si quieres comprar este libro, lo que sea que estés recomendando, pues aquí te dejo un enlace, y ese enlace lo que hace es llevarte a una tienda, y esa tienda en línea pues puede ser un Amazon, puede ser un AliExpress, lo que tú quieras, pero lo que estamos haciendo es llevando a la gente a esas tiendas en línea. La gente compra, pongamos en el ejemplo, ese micrófono que yo les he recomendado a través de un enlace mío, y Amazon me paga a mí una comisión de esa venta. No le cobra más al cliente, sino, digamos, de lo que gana Amazon me da a mí una parte. Y entonces, en el caso, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en el caso de electrónicos, Amazon paga un 5% de las ventas. En el caso de libros, un 10%. Si yo me dedicara a analizar libros y a recomendar libros, pues si alguien comprara ese libro gracias a una recomendación mía, pues esa tienda me pagaría a mí una comisión. Y entonces se supone que aquí lo estamos haciendo de buena fe, que ese análisis lo estoy haciendo de corazón, que yo he comparado 5 micrófonos diferentes y te recomiendo el que creo que te va a servir. Y entonces, si tú confías
porque eres mi audiencia, confías en mi recomendación, pues vas a ir a Amazon, lo vas a comprar y yo me llevo una comisión por eso. Y eso es lo que se llama el marketing de afiliación, que no es otra cosa que una comisión. Pero tienes que tener una buena comunidad detrás para que te pague Amazon, pues sí, o simplemente... No, o sea, fíjate, sí, por ejemplo, Amazon o cualquier otra plataforma o cualquier otro punto de venta. Claro, lo que necesitas es una gran credibilidad, más que una gran comunidad, porque eso lo puedes hacer hasta en tu grupo de WhatsApp privado de amigos, ¿sabes? Oye, amiguetes, aquí os dejo esto, me he comprado esto y está de narices, ¿sabes? Yo que sé, esta mesa para hacer masajes, ¿no? Porque también te la puedes comprar en Amazon. Pues tú le puedes añadir ese enlace de afiliado a tu recomendación y a ellos no les cuesta más y tú te llevas una comisión. Mira, por ejemplo, hay un chico en Valencia que creó un canal en YouTube muy conocido que se llama El Rincón de China. ¿Y El Rincón de China qué hace? Pues crea vídeos, este chico analiza productos que compra en China, productos electrónicos normalmente, desde aspiradoras, altavoces Bluetooth, patinetes eléctricos, teléfonos móviles de última generación, relojes, de todo. Y hace unos vídeos súper bien hechos, lo analiza todo de forma muy honesta y te da su opinión y entonces te avisa, además, si hay ofertas y descuentos. También tiene canal de Telegram, como decíamos la semana pasada, para ofertas. Entonces, si tú confías en esa persona, porque se te hace de confianza, porque se te hace un tío honesto que te está diciendo las cosas como son, entonces ahí es donde interviene la marca personal que tú te estás creando, entonces estás construyendo un puente de confianza. Y si yo quiero comprarme un móvil nuevo y sé que este chico analiza los móviles de última generación, pues voy a ver qué modelo recomienda o qué modelo vale la pena. Ya. Entonces voy a ver ese contenido, voy a ver ese análisis y si decido comprármelo, pues ese chico se gana una comisión y bien ganada, ¿no? En ese sentido. Pero claro, todo esto, claro, tú decías que tiene un lado oscuro, como 007. Tiene un lado oscuro, pero bueno, es como la guerra de las galaxias. O sea, hay un lado oscuro, pero muy oscuro. Y es que hay algunas personas que abusan de su propia audiencia. Hay algunos influencers, digo algunos, no todos, algunos que recomiendan productos, pero su recomendación no es del todo honesta. Fíjate que hablábamos antes de AliExpress, por ejemplo, que es una tienda de China que muy conocida y que, yo qué sé, imagínate que ahí venden un secador de pelo que cuesta 7 euros. Hay gente en España o en otros países que revende ese producto de China con un sobreprecio. Si a él le costó 7 euros, a ti te lo vende a 30. No. Eso en sí no es un problema. Todo el mundo de alguna manera le carga un sobreprecio a las cosas para tener un margen, pero el lado oscuro aparece cuando esta gente que está a lo mejor ganándose un 300, un 400% en un producto, utiliza a los influencers que ya tienen audiencia para aprovecharse de nosotros, la audiencia. En ese ejemplo, el secador de China de 7 euros y que en España a lo mejor se revende en 30 euros. Si nosotros tenemos ese margen y contratamos a un influencer y le damos 10, 15 euros por venta, ese influencer se gana un montón de dinero porque a lo mejor tiene un montón de seguidores, pero te está recomendando un producto que se puede encontrar mucho más económico en otra parte. Entonces yo creo que ahí estamos faltando a la verdad cuando le decimos a nuestra audiencia, cómprate esto, porque entonces a lo mejor lo que estoy buscando es un beneficio económico. Cuando le podrías decir, cómprate esto porque me gusta este producto, cómpratelo en esta tienda que está súper barato. En vez de eso hay mucha gente que omite ese pequeño detalle y le dice a la gente, cómpratelo a través de este enlace y se ganan un pastizal que no está escrito. Entonces, una marca personal. Cuando hablamos de marca personal estamos hablando de generar, de cultivar una audiencia, una base de seguidores, pero se trata no solo de agrupar una audiencia, sino de cuidarlos, de darles la mejor información, de darles la mejor formación. Y siento que hay algunas personas que, aparte se está haciendo muy público últimamente estas noticias, estas semanas, hay personas que están rompiendo ese pacto tácito para buscar un beneficio económico a corto plazo. Y ese es el estado de las cosas, Juan Ramón. Este tipo de compensaciones económicas existen, las comisiones existen, y es súper sano generar ese tipo de ingresos, pero siempre sin buscar aprovecharse de la audiencia, sino dándole recomendaciones sanas, de corazón. Oye, pues Luis, muchísimas gracias, Luis Ramos, desde Puebla, no DF, que nos habló y nos enseñó un poquito más de cultivar la marca personal y de descubrir, y eso es lo que más me fascina de todos los martes cuando hablamos contigo, Luis, universos nuevos, tan cercanos y tan útiles. Con un lado oscuro, pero cuidado que hay Darth Vader también y hay lado oscuro también. Todo lo tiene. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas. Ya que estamos en este terreno, permitidme, hoy no hemos visto desfilar en la Castellana a la División de Ciberseguridad del Ejército,
cada vez más importante. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, un organismo que es cada vez más necesario y es evidente, aquí lo hemos dicho más de una vez, uno de los mayores riesgos que existen para todos nosotros es precisamente la vulnerabilidad que tenemos ante los ciberataques, ante el ciberespionaje, hasta el cibercomercio. Nos lo cuenta Jessica de Jesús. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. El incremento del teletrabajo y la apuesta de las empresas por la digitalización como consecuencia de la pandemia ha dejado vía libre a los ciberataques. Han aumentado un 61% semanalmente este 2021 según Checkpoint Research, convirtiéndose así como uno de los mayores riesgos de las empresas españolas por cuarto año consecutivo. Esto se traduce en 951 amenazas semanales a las que tienen que hacer frente las compañías, una problemática que puede paralizar su actividad. Alfonso de Castañeda es director de zonamovilidad.es y experto en ciberseguridad. Estamos en un momento en el que un simple ataque, por ejemplo, de tipo ransomware, puede bloquear por completo la actividad de un comercio, de una empresa, de una fábrica o incluso de un ministerio, como hemos visto en los meses pasados con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, durante días o incluso impactando en diferentes partes de la compañía y de la gestión durante varios meses. Las instituciones públicas y las empresas quedan totalmente expuestas. Por eso se deben tomar medidas que consigan frenar esta problemática. Al igual que un comercio o una empresa pequeña pues contrata una alarma antirrobos en su local para que no entren ningún tipo de ladrones, lo mismo hay que hacer con los equipos digitales. Entonces hay que tener claro que la inversión en ciberseguridad es fundamental ahora mismo, porque no solo afecta a la información confidencial de la empresa, sino también a la del propio usuario. Según el último informe de ciberpreparación de Hiscox, un 41% de los ataques entran por el móvil de los trabajadores, un 22% desde dispositivos corporativos y un 19% desde dispositivos personales. Por eso todos debemos estar protegidos. Alfonso de Castañeda. Tenemos que pasar de tener soluciones pasivas de seguridad digital a soluciones activas, que incluyan, por un lado, tecnologías de inteligencia artificial y machine learning para que vayan aprendiendo y reconociendo pues todos estos tipos de nuevos ataques que evolucionan cada vez más rápidos. Y por otro lado, un sistema que esté totalmente actualizado para precisamente hacer eso, ¿no? Reconocer los ataques de nueva evolución, de nueva generación que se están desarrollando. Para ello, el Gobierno ha aprobado un plan de choque y destinará 13 millones de euros para la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. De ellos, 5,2 millones son un crédito que se transferirá del Ministerio de Economía al Ministerio de Defensa. ¿Vosotros tenéis miedo, tenéis prevención ante esto? Yo, desde luego, sí. Yo no sé si Carlos, Jesús, os cuidáis o permanecéis alerta o os parece un universo lejano. No, a mí me parece muy cercano y yo procuro tener cuidado. Lo que pasa que creo que a veces es muy complicado. No es tan sencillo el estar a salvo de todo este tipo de cosas ni tomar las medidas adecuadas, porque requiere un conocimiento importante de cómo funciona este tipo de cosas. Aparte de otro asunto, que la propia ciberseguridad y la protección de todo esto es un negocio paralelo al negocio que hay. Pues hay todo un negocio montado en cuanto a la seguridad informática y la seguridad de los datos, los antivirus, los no sé qué llaman, los bloqueadores, todo este tipo de cosas. Pero en fin, para que creo que es un tema difícil de solucionar probablemente para los usuarios particulares, porque llega un momento en el cual nos decían la información a través del teléfono móvil. Bueno, pues a través del teléfono móvil, pues yo creo que no tenemos muy claro cómo te entran o cómo no te pueden entrar. Digamos, en una empresa suele haber unos departamentos que se dedican a eso y dedican mucho tiempo, muchas horas y mucho dinero a evitar ese tipo de ataques, y aún así son atacados. Pero si te entran por las puertas de atrás, lo que se llama en informática, la puerta de atrás, que podemos ser el teléfono de cualquiera de nosotros, pues eso, ¿cómo nos protegemos? Hombre, todos intentamos poner medidas, yo lo hago, pero creo que es una cosa realmente complicada y que hay que estar prevenido. Carlos. Sí, yo creo que somos mucho más vulnerables de lo que parece y de vez en cuando pues trasciende, casi nunca trasciende porque las propias empresas pues lo intentan ocultar, pero de vez en cuando trascienden hackeos masivos que además son impunes, que luego pasan los años y no consigue empresas importantes en saber quién fue realmente el que consiguió meterse en su red. Yo me di cuenta de esto hace años. Cuando no se hablaba de esto en España, escuché a John Chambers, que era presidente de Cisco, y nos dijo en Davos, dice, mira, solo hay dos tipos de empresas, solo dos, a efectos de ciberseguridad: las que sufren un ciberataque y las que lo han sufrido y no lo saben todavía. Eso, solo dos tipos. Oye, hay una pregunta que os hace algún oyente. No sé si vamos a escucharla, a ver si tenemos tiempo, si no os la dejo para la próxima ocasión. Venga.
Buenas noches, esto es una consulta para la brújula de economía. Si el precio más alto por megavatio hora se produce en las horas valle, ¿qué pasa con el resto de tramos que se supone que son más caros? Muchas gracias. Carlos, ¿tienes alguna respuesta o lo dejamos en el aire? No, es que no la he entendido bien la pregunta, la verdad. A ver, no sé si podemos... Que si el... Que me disculpe. No, era escuchamos otra vez. Escuchamos otra vez. Buenas noches, esto es una consulta para la brújula de economía. Si el precio más alto por megavatio hora se produce en las horas valle, ¿qué pasa con el resto de tramos que se supone que son más caros? Muchas gracias. Es que yo creo que partimos de una premisa que no es cierta. No, porque el precio más alto no se produce en las horas valle. No, pero es que el precio más... Es que hay dos cosas. Las horas valle son para los consumidores, claro, y la fijación de precio no tiene hora valle ni hora punta. El precio se fija a la hora que se fije. Entonces... No son magnitudes que no son... Yo creo que no son magnitudes comparables, pero vamos a ver, no lo sé. Posiblemente teníamos que verlo con más detalle. Y que nos da idea de que es que ni siquiera para las personas más documentadas es posible comprender el modelo energético que tenemos. En fin, la falta de transparencia. Por eso siempre se echa de menos una gran auditoría de cómo funciona el mercado, quién se lleva el dinero, qué márgenes hay. Se están dando más subvenciones de las que se deberían. En fin, todo eso pasan los años y sigue sin producirse. Para mí sería una gran reforma y urgente. Bueno, pues en el aire lo dejamos. Como propuesta no está mal. Carlos Segovia, Jesús Ribaser, muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Adiós. Muchas gracias. Adiós.